dejar de confundir ser bueno con hacer el bien. No se trata de ser malo. Se trata de entender la bondad en acción. Y la bondad en acción significa hacer el bien. Entonces, no se trata de ser bueno, se trata de hacer el bien. Y a veces por hacer el bien tenemos que ser serios. Tenemos que incluso infringir alguna norma. ¿Por qué? Porque no es justa. Y hacer el bien a veces es trascender alguna de estas cosas que son un poco socialmente aceptadas. Entonces ahí está una de las claves. Y el primer bien me lo debo a mí. El primero que tiene que liberarse, el primero que tiene que dejar de sufrir, el primero que tiene que hacerse bien a sí mismo y hablarse bien, soy yo conmigo mismo. Cuando plantean algunos que se lo creen, que pueden ser inmortales trasplantando su conciencia a un superordenador. Yo no voy a responder. Solamente recordar lo que yo también en el libro de una tecnóloga que al mismo tiempo es una filósofa y realmente es una señora muy interesante, Susan Snyder, en su librito, que también está traducido al castellano, que se titula simplemente Inteligencia Artificial, curioso, en el cual dice, bueno, claro, si es que si esto fuese así, podrían hacer ese trasplante, suponiendo que ellos dicen que la conciencia son los bits de su, digamos, programación informática cerebral, y eso sería su conciencia, la podrían trasplantar no a un ordenador, la podrían trasplantar a muchos ordenadores, porque se puede perfectamente un programa poner en muchos ordenadores. Y si su conciencia es un programa informático de tu cerebro, pues lo puede pasar a muchos ordenadores. Entonces resulta que su conciencia, su yo consciente, estaría en 2000 veces o 1 millón de veces, con lo cual tendríamos la partición o multiplicación de una sola conciencia, que es completamente absurdo. Y eso sería una posibilidad si realmente la conciencia fuera pura informática, puro algoritmo, consciente en bytes o bits, y se pudiera pasar del cerebro, que sería el ordenador donde eso estaba inicialmente biológico, pues a un ordenador, que dicen, y así nos haríamos inmortales siempre que el ordenador siga ahí, siga ahí, siga ahí. Y dice la señora, no, pero puede pasar a muchos. Entonces, a ver, ¿quién eres tú? Porque la conciencia es indivisible, es un rasgo que tiene muy peculiar, que por cierto señaló mucho Schrödinger, otro físico místico y profundamente espiritual. Hay una cosa que tenemos que reconocer, que cada uno vive su conciencia en singular. Porque puede haber incluso, vamos a ver, varias personalidades, pero cuando uno está en una personalidad, alguien que tiene pluralidad de personalidades, que eso existe, pero cuando ese sujeto está en una personalidad, es él, y no está en las otras. Y cuando pasa a estar en otra personalidad, sigue siendo él, y no está en las otras. Y en un sueño, señala Schrödinger, uno puede jugar varios papeles, en un sueño onírico. Pero cuando estás en uno, estás ahí, eres ahí. Entonces es imposible, no puedes dividir la conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia es divina y el ser divino es uno. Punto. Y wasabi lo conocemos todos, es este picante japonés que ponen Mm, en el sushi, mm. que además es un picante muy peculiar porque seguro que muchos de los oyentes han tenido la experiencia de probar el wasabi pensando que era guacamole, que es la típica confusión, porque es una pastita verde y dices, ah, pues mira, guacamole te lo untas en la tostada y cuando comes eso, bueno, es un picante único en el mundo. Es lo que más me impresiona del wasabi, porque no hay nada como el wasabi. Todos los picantes son generalmente bucales. Empiezas a comer una guindilla o cualquier cosa, pues el picor en la boca, ¿verdad? Es un picor en la boca que puede ser más fuerte, menos fuerte, puede ser más progresivo, más duradero, pero es un picor bucal. Y sin embargo, el wasabi es un picor nasal. Es un picor que se te acumula aquí y que entra fuerte, ¡guau! Como, como si te asaltara de golpe y te colapsa. Pero luego lo más mágico del wasabi es que desaparece como un suspiro, como si nunca antes hubiera estado ahí. Cuando desaparece, ¡shum!, literalmente se desvanece y no queda ni rastro del picor. Cuando los demás picores, pues ahí se mantienen. Entonces, a mí
el wasabi que me enseña? Me enseña que muchas veces en la vida ocurren cosas que te asaltan, parece que lo trastocan todo, y en ese momento ves que va a ser lo peor y que ya todo a partir de ahí no va a haber salida, y tan pronto como llegan, ¡pum!, se van. Entonces, a veces es que situaciones, antes de experimentar todo ese bucle de emociones negativas, en plan viendo el futuro negro, llega el fin del mundo, espera un poco, porque quizás no es tan grave y se va a arreglar tal como vino, ¿no? Esto es un concepto un poco anticuado, ¿no? Que está un poco en el inconsciente colectivo, sobre todo yo creo que del cristianismo. Esto no está presente en el budismo de la misma manera, que es el creer que tenemos que convertirnos en mártires, ¿no? Que tenemos que autosacrificarnos casi casi en la hoguera. Algunos nos han quemado en esa hoguera anteriormente, pero yo creo que esto ya no es necesario. Yo creo que hoy por hoy y esto lo enseña muy bien el budismo, es que el amor hacia todos también nos incluye a nosotros. No tenemos que estar excluidos de ese amor, si no, no sería para todos, ¿no? En la unidad estamos nosotros también. Entonces no hay ninguna necesidad de recurrir a ese martirio, de ese autosacrificio. Es simplemente en el que yo me pongo al servicio de algo más grande para el mayor beneficio. Esta actitud lo más continuamente posible en nuestra intención de poder ser de beneficio para los demás, de no hacer las cosas para mi propio servicio y de los más cercanos, que no sea siempre yo y lo mío, ¿no? Ese egocentrismo, esa egolatría, ¿no? que nos ha enseñado esta sociedad y que es lo que premia, ¿no? Y lo que fomenta, pues creo que este no es el camino. Pero como decía, no es que lo crea yo, es que miramos cómo está el estado emocional y mental de los seres humanos en Occidente, y entonces nos damos cuenta de que claramente este no es el camino. El hacer las cosas por los demás, el tener en cuenta a los demás, el querer servir al colectivo, a la humanidad, da un sentido tan fuerte a la vida, que es lo que nos conecta con la alegría de vivir, la verdadera alegría de vivir. La educación emocional se dirige primordialmente a sus familias y educadoras y educadores. La educación, de hecho, esto fue lo que a mí en su momento me llevó a salir de la escuela. Cuando yo estaba con niños de infantil y primaria, allá por los años finales de los años 80, finales de los 80 y principios de los 90, pues yo me di cuenta allí de que había dos tipos de problemas en el crecimiento humano, en la educación, y había una primera tipología de problemas que eran problemas naturales, normales de la evolución, del crecimiento, desde un punto de vista psicoevolutivo, pues son problemas inevitables, naturales e incluso necesarios para crecer. Y que se presentan por el simple hecho de estar atravesando aquella etapa evolutiva, forman parte de aquella etapa psicoevolutiva y casi todos los niños y niñas los experimentan. Y había una segunda tipología de problemas que eran fruto de la falta de capacidad adulta para dar respuestas adecuadas a esos problemas naturales del crecimiento. Es decir, el tipo 2 era fruto de nuestra incapacidad para atender y acompañar bien los del tipo 1. Con lo cual, los del tipo 1 no se resuelven, se cronifican, se complican, y entonces ahí es donde está el problema. En aquel momento, claro, en aquel momento eso no tenía nombre, ni siquiera. Yo no sabía ni lo que era eso, porque no se hablaba de emociones todavía. Estoy hablando año 92, 93. Se empezó a hablar, digamos, con autoridad del tema emocional, ¿no? Cuando Goleman en el 95 pues, publicó La inteligencia emocional, que fue ese bestseller mundial que abrió la puerta, no se lo inventó él fue un gran difusor del tema, pero abrió la puerta a ver todo lo que era la emoción y lo que había ahí detrás, con el concepto de inteligencia emocional y analfabetismo emocional, ¿no? Entonces, en aquel momento, cuando yo vi esto, no
realmente no había nombre. Yo no le supe poner un nombre, se lo supe poner después. Luego dije, ah, caramba, esto era lo que vi, ¿no? Y eso me hizo salir de la escuela para adentrarme en la psicología humanista, que yo como pedagoga pues tenía formación de psicología, pero lógicamente pues mi formación de base era pedagógica. Y entonces me quise adentrar en la psicología humanista porque vi claramente que había que hacer una ITV emocional que decía yo, ¿no? Adulta, que los adultos necesitábamos esta puesta a punto interna. Yo lo veía como algo de dentro, ¿no? Que no tenía que ver con el tener, sino con el ser. Yo ahí también empecé una crisis donde empecé a ver que yo tenía todo lo que había que tener para el éxito y yo me sentía vacía, me sentía que me faltaba algo muy importante. En mi interior las cosas no estaban como aparentemente estaban fuera. Se podía considerar una triunfadora y yo decía, pues iba a decir vaya mierda, ¿no? Con perdón también, porque es como, pues El aquí estaba síndrome la del felicidad, impostor. aquí me Tenías habían dicho que estaba la felicidad, ¿no? Tanto estudiar, tanto no sé qué, tanto hacer las cosas bien Mm. y, y no sé, pues si esto es la felicidad, madre mía, ¿no? Entonces, con todo esto salí de la escuela y entonces el hecho de que apareciera todo este nuevo paradigma de la inteligencia emocional permitió ponerle un nombre y a partir de ahí seguir trabajando a fondo. Y sigo pensando que la clave de la madurez emocional y de la salud emocional de niños y adolescentes es la madurez y la salud emocional de sus personas adultas de referencia, sin Mm. duda alguna. Para mí no es un problema que desaparezca nuestra especie. Mm. No es un problema. La vida en mayúsculas ha generado muchas opciones. Ha hecho muchos diseños, maravillosos diseños. Y algunos ya no están. Pero la vida está. Entonces, la vida, para mí, no cabe el drama. Entonces, nosotros vamos teniendo oportunidades continuas. Llevamos 4 millones de años de oportunidades, ¿no? Algunos las hemos aprovechado más que otras. Y ahora volvemos a tener un salto. Entonces, yo creo que el sistema económico y social y de creencias que tenemos ahora ah, no tiene salida. Y entonces, a veces, que lo digo en el libro, hay que ir al precipicio y saltar. Cuando ya no hay salida en el diseño que hemos montado. Hemos montado un diseño totalmente cruel. Entonces, cuando se abre un nuevo paso, que realmente es disruptivo, como puede ser este, quizás sea una opción. Porque, pongo un ejemplo. Ahora mismo nuestra sociedad está anclada y cree en dos grandes cosas, el yo y el pensamiento. Son los dos ejes sobre los que bascula nuestro modelo social, político, económico, ¿vale? Incluso el supuestamente la autoayuda, que ahora se confunde con la espiritualidad, bueno, ya entraremos ahí. Entonces, el yo y el pensamiento. Hay una ventaja con la inteligencia artificial y es que deja desnudo al pensamiento. Me explico. Ahora ya no sabes cuándo ves y dentro de un año o dos con la inteligencia artificial general, aún menos, cuando vemos un vídeo, ya no sabes si es verdad o es por inteligencia artificial. Cuando te presentan un artículo no sabes si lo ha escrito quien te lo hizo o es por inteligencia artificial. Cuando ves una noticia tampoco, no sabes si es verdad o está manipulándola y aquello es un bot para generar no sé qué. Entonces, el pensamiento ha quedado desnudo porque ahora ya no te permite discriminar qué es verdadero ni qué es falso. Ya no sabemos ni eso. Por lo tanto, nos vamos a ir a la sabiduría del no saber por necesidad, porque el pensamiento ya no nos podemos fiar ni de lo que vemos, ni de lo que oímos, ni de lo que tocamos. Por lo tanto, tendremos que ir a otro tipo de sabiduría. Eso nos lo está dando la inteligencia artificial, nos estás expulsando del pensamiento. El yo. Seguimos obsesionados con crecer cada año las economías de los países civilizados, llaman civilizados, se
seguimos creciendo y cada año seguimos aumentando las tasas de CO2. Por lo tanto, el yo está abocado a un colapso. Entonces, con la llegada de la supuesta racionalidad y la entrada en modelos lógicos, en modelos de inteligencia lógica, igual tenemos la oportunidad de por primera vez la humanidad entrar en algún tipo de fase racional en su comportamiento. Si no es así, no pasa nada. Pasaremos a la historia de las especies archivadas. Pero la vida continuará, este planeta seguirá siendo igual de hermoso, seguirá saliendo el sol y dentro de 10.000 años eh, mm, habrá otra esperanza y otro diseño seguramente, recorriendo todas las posibilidades y viendo todas las opciones. Yo soy optimista porque pienso que siempre hay una opción de mejorarnos y si no ha sido antes, puede ser con la siguiente. Y de todas maneras, si nos marchamos, cayó y que pase el siguiente. Al final todos necesitamos generar expectativas porque a nuestro ego le encanta hacer eso. Es decir, yo proyecto algo nuevo en mi vida que hoy no existe y estoy como a la espera, ¿no? ¿Cuándo va a suceder? ¿Cuándo va a suceder? ¿Cuándo va a pasar eso, ¿no? Claro, ahí la rendición es realmente confiar en que hay un poder, algo mucho mayor que nosotros, que nos guía en todo momento y que ese poder lo he podido sentir muy fuerte cuando trabajo con los caballos, que están en otra dimensión. Es lo que ahora llama el doctor Sansegarra, ¿no? La supraconciencia. Y esa supraconciencia está ahí y nos olvidamos de eso y nos pensamos que somos los hacedores de todo y en un momento nos cierran la puerta por una pandemia y te quedas sin estudio de yoga, como me pasó a mí. Entonces, bueno, pues o confías en que tus guías te van a sacar de eso y te van a llevar, ¿no? Pero pensamos que el esforzarnos, el hacer muchas estrategias, sí, está bien. Yo a veces desafío a mis equipos de marketing porque es como que voy totalmente en contra de las estrategias pautadas de marketing, ¿no? Y se ríen. Me dice, pues es que siempre te salen bien. Digo, bueno, pero es que vienen guiadas cuando confías. Esto no, por aquí, ¿no? Entonces yo siento que el rendirse es decirle a tu mente, mira, cállate ya y confía en que para que esto fluya, tienes que abrir tu corazón, tienes que abrir tu espacio, tienes que dar paso a que llegue una información de ese campo cuántico de posibilidades con el que trabajamos en Generative Coaching, ¿no? Y permitas que entre. Y tú solo trabaja en ti, en tu vibración, en abrir tu energía, tu campo sensitivo. Porque cuanto más control, más pensamiento de escasez estás emanando, más cierras tu corazón. Y el corazón, tú sabes que tiene un pulso, que emana el pulso cardíaco. Y ese pulso, que es el que siente el caballo cuando yo trabajo con ellos, yo lo veo clarísimo. O sea, cuando yo tengo miedo, mi pulso se acelera y el caballo no quiere saber nada de mí. Pues si el caballo me lo está mostrando, no quiero saber lo que es trabajar con esa energía de la fuente de algo superior que es como estar conectado con un caballo todo el tiempo, ¿no? O sea, ellos que están ahí en esa vibración, cielo, tierra, me lo muestran como a un nivel más humano, ¿no? Es como delante de ti lo puedes percibir. Entonces, rendirse al final es, hago todo lo que está en mi mano, pongo todo lo que yo puedo, ponerle todo el amor que yo puedo, incluso si quieres la estrategia, la inversión, todo, pero luego suelta. O sea, deja de controlar el resultado porque el hecho de estar esperando, ¿no? Estás frenando esa energía. Entonces, lo más importante para la rendición es tu estado. Cómo yo estoy mientras espero. Cómo yo estoy mientras estoy sosteniendo esa vibración de esto no existe y sé que va a llegar y no tengo dudas de que va a llegar y no pierdo la conexión con lo que va a llegar. Pero Dios, la divinidad, la fuente, el campo sabe lo que te va a traer y de verdad que muchas veces es infinitamente mejor, pero mucho mejor de lo que yo veo y visualizo en las hipnosis, en las meditaciones, en los procesos de coaching. O sea, si confías realmente en la vida y tú te sostienes, porque la clave es la vibración, el pulso del corazón. ¿Cómo está el pulso del corazón? Y ya hay estudios del pulso del corazón que demuestran
que somos vibración, ¿no? Que demuestran que somos energía. Entonces, esa rendición es dejar de acelerar el corazón por el estrés que me genera que algo no llegue. Honrar es respetar la decisión que ha tomado la otra persona, ¿vale? Honrar también es honrar la jerarquía. Yo honro que mis padres me han dado la vida. Le agradezco a mis padres que me han dado la vida. Y cuando yo honro a su vida, lo que quiero decir es, acepto la decisión que tú has querido tomar con tu vida porque esta vida es tuya, no es mía. Yo tomo la responsabilidad de mi propia vida y con ella yo me ocupo de tener una buena vida. Pero si tú has decidido quitarte la vida, yo no soy quien para juzgarte ni para intentar salvarte porque no podría. Entonces eso es honrar. Honrar es cuando decimos sí a todo lo que es, cuando aceptamos la realidad. Cuando nosotros nos peleamos con la realidad y queremos cambiarlas, no estamos honrando nada. Cuando yo a la realidad que me viene le digo sí, por dolorosa que sea, y la acepto y digo, vale, ¿y qué hago con esto? Fíjate que la última entrevista que tú me hiciste fue cuando el libro Una mirada al Alzheimer. A mí cuando me dijeron que mi madre tenía Alzheimer, yo dije, ni de broma. Entonces recorrí médicos, entré en un proceso de negación. Cuando yo ya me rendí y dije, mi madre tiene Alzheimer, ¿qué puedo hacer con esto? Entonces yo ahí honré lo que la vida, el aprendizaje que la vida me traía. Una madre con Alzheimer que finalmente murió, pero durante el tiempo cuando yo acepté que eso era lo que me estaba sucediendo, entonces pude disfrutar de una madre con Alzheimer, pude besarla, pude acariciarla, pude ver una madre niña. Entonces eso es honrar mi destino porque me tocó vivir esa experiencia. Entonces, honrar es cuando yo me inclino ante lo que es. Entonces, ahí es cuando yo acepto. Digamos que es un proceso de aceptación y no de luchar contra la realidad. Eso es la honra. Si te pregunto a ti, que estás escuchando ahora este programa, ¿qué es aquello que más temes perder? La respuesta, si conectas de corazón, es, o sea, si aquello que se evapora ahora mismo, que me dolería muchísimo perder, es, o sea, eso que te produce miedo, es aquello que más amas. O sea, la respuesta es mágica. Aquello que más amas y aquello que más temes perder es lo mismo. Luego son dos formas de enfocar lo que es importante para ti. Fíjate qué malentendido está esa energía del miedo, cuando nos está señalando lo importante también. Es, sí, o sea, es muchas formas de enfocar el mismo objetivo. O sea, lo que pasa es que nos venden la dualidad continuamente, o hemos caído en, hay una cosa que está bien y otra que siempre necesitamos el antagonista, ¿no? Y eso es muy infantil. Entonces, es hora de asumir la responsabilidad y de entender que la vida no es ni blanca ni negra, no, si caemos en esa dualidad de que hay unos que son malos, pero yo soy el bueno, etcétera, no lo vamos a conseguir. O sea, no vas a conseguir tu objetivo, que es centrarte en lo importante en la vida, morir en paz, porque has hecho lo que realmente necesitabas y querías hacer para conseguir plenitud en tu vida. Estamos tan lejos del amor incondicional, ¿verdad? Porque al final el amar es un verbo, es lo que tú haces por otra persona, ¿verdad? O sea, el amor muchas veces lo esperamos como que es algo que nos tiene que invadir y me tiene que inspirar. No, no. El amor, si lo bajamos, ¿no? Al final son conductas. ¿Qué es lo que yo hago para amar, ¿no? Y eso no nos lo planteamos. Entonces, en estas relaciones que se dan, ¿no? Que al final estamos hablando, bueno, pues de pequeñas manipulaciones, ¿no? Porque al final hablamos de expectativas. O sea, ese amigo tuyo lo que tenía eran unas expectativas cuando él organizó esa fiesta o fue partícipe de la organización de tu fiesta, él esperaba que el día que él la monte, tú vayas a ser el primero que también esté allí. ¿Por qué?
¿Por qué hacemos eso? Pues porque no amamos incondicionalmente, ¿no? Porque amamos con condiciones y porque amamos con expectativas. Es lo más difícil, yo creo, que de aprender en este mundo, ¿no? El quitarse las expectativas y el ser consciente de ellas, ¿no? Porque que al final todo empieza por ahí. O sea, al final empieza cuando uno quiere trabajarse. No sé, yo cuando estoy alerta de lo que yo hago, ¿no? Yo intento estar alerta y fallo cada 2 por 3, pero intento darme cuenta de decir, ah, mira, estoy haciendo esto, pero tengo esa expectativa. No, no la tengas, no la tengas, ¿no? Porque si no, ya lo que estoy haciendo no es puro, no es porque salga de mí, o quizás sí, creo que sí. Es que el problema es la inconsciencia, ¿no? Que las personas no piensan el por qué hacen las cosas y muchas veces es esperando recibir algo a cambio. El salto de fe, yo esto lo saqué de una película que había, que era una gente que hacía, bueno, cosas increíbles, y hacía saltos increíbles, y había uno que era un salto de fe, era un salto que tú saltabas y no sabías cómo iba a acabar el salto, ¿no? Simplemente tenías fe en que eso iba a ser increíble, ¿no? Pero no tenías una certeza, ¿no? Ese es el salto de fe, ¿no? Eso en la meditación, en el momento pasa en la meditación. Cuando llevas mucho tiempo meditando, ten en cuenta que tú te sientes a meditar y tú llevas las riendas. Estoy concentrado, estoy tranquilo, estoy yo, estoy con esto, ¿no? Objeto, sujeto, objeto, sujeto. Todo. Pero llega un momento que tienes que soltar las riendas, ¿no? Es decir, quiero dejar mi identidad de un lado. Ese que soy yo, que creo que soy yo, tiene que formar parte del conjunto de la experiencia. Y eso es un salto de fe. A partir de ahí, ostras, has de estar mínimamente, has de tener una cierta confianza con algo, ¿no? Yo siempre digo que la fe del budismo no es una creencia, es la duda, ¿no? La fe del budismo es la duda, estás continuamente dudando, que eso te lleva, ¿no? Lo estoy haciendo bien, esto es cierto, pero al final te sientes a meditar tú solo, tú ahí, estás solito, nadie te va a juzgar si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Puedes engañar a todo el mundo diciendo, oye, has tenido una meditación fantástica, ¿no? Allá tú. Entonces tú tienes que ser muy honesto, la meditación te obliga a ser honesto. Y poder ser capaz de encontrar en los naufragios grandes, pequeños, esa isla, recogerte y aprender de ti mismo, volver a hallar tus fortalezas, reconstruirte a veces, porque a veces te han destruido el barco. Bueno, eso es importante y estamos faltos de islas ya de silencio, islas personales, islas con la pareja, jardines, islas, me da igual la metáfora, cada uno acceda a la que más le plazca. A mí me gusta mucho la isla, me gusta mucho ese título de Ulebeck de la posibilidad de una isla, ¿no? Porque ya no tenemos ni posibilidad de una isla y las islas sirven para encontrar los tesoros están en las islas. Y entonces a veces la meditación es una manera de generar una isla y encontrar el tesoro de tu inconsciente, ¿no? De tu reino interior y acceder a ello. Y reivindico las islas. Es la clave, la aceptación es la clave. Es la clave en la meditación y yo creo que en la vida en general, el saber aceptar. Es quizá lo que más nos cuesta. Queremos aferrarnos a nuestro modo de ver las cosas, a controlarlas, y es en ese afán por controlar donde nos echamos a perder la vida. Tenemos que aceptar la realidad, las cosas como son, las que nos gustan, las que no nos gustan. Y en la meditación, pues es un microejercicio donde esto se puede practicar a la perfección. Porque como bien dices, la postura a veces pues, nos dará dolor de rodillas o un picor, y a nivel mental tendremos pensamientos que nos vendrán y claro, no se trata de luchar contra ellos y de decir, yo ahora por qué tengo que estar acordándome de lo que acaba de pasarme en la oficina o por qué tengo que acordarme del problema que voy a tener que resolver cuando vuelva a casa. Es decir, todos estos pensamientos intrusivos, estas emociones no deseadas o esas sensaciones que aparecen y que nos causan desazón, pues lo mejor es dejarlas estar. Es peor luchar contra ellas porque cuanto más luchamos, más vida les damos. Es como si intentáramos apagar un incendio con gasolina. Intentamos apagar un incendio con gasolina, lo que hacemos es que crezcan todavía más las llamas.
A ver, hay un resurgir, además, merecido, por fin. Hay este rescate, de los filósofos, sobre todo los clásicos. Esto no Mm. sucede tanto con los románticos, ¿no? No, no, no. Es la filosofía griega y romana. Mm. Pero incluso, lo voy a poner, hay un libro, muy buen libro, tengo que hacer publicidades, el libro de Salvador Paniker, Aprovecha, aprovecha. sí, que se llama Filosofía y Mística. Y es Mm, una lectura de los griegos, mm, pero ni siquiera de todos los griegos, de los presocráticos él se queda. más todavía. Eso debería haber sido el primer volumen de toda una Toda una genealogía colección. de la filosofía. Mm, Y básicamente su tesis es que Heráclito, Parménides, Pitágoras, Tales, bueno, toda la filosofía presocrática, sí, incluso incluye al propio Sócrates, está mucho más cerca de las Upanishads, por del fin. taoísmo. No solo son contemporáneos, Mm, incluso en algún caso, eso no es el acometido de su libro, que hubiesen conexiones, sino que, por decirlo de alguna manera, uno no tiene que ir a leer el Tao Te Ching, mm, uno tiene, no la misma enseñanza, pero mucha convergencia en posiciones de la filosofía griega, mm, o la filosofía de los estoicos, con el budismo, hay grandes paralelismos. Toda la filosofía epicúrea, o los escépticos. Bueno, los escépticos ahí sí hay un vínculo histórico ya bien conocido, mhm, de conexión con India, que proviene de India, una serie de... Como al revés, los atomistas griegos van a influir mucho en las filosofías de India. Tú lo has dicho, la globalización existe desde tiempos inmemoriales. Por lo tanto, la filosofía de las Upanishads, o del yoga, o del budismo, o del jainismo, o de las chinas, incluso el confucianismo, nos deberían resonar tanto como la filosofía griega o romana, porque en muchos casos hay un común sustrato indoeuropeo, que es muy parecido. Hay una sensibilidad no ya lingüística, sino mental, semejante, ¿no? Y eso a mí me parece fabuloso, que si en su día se descubrió, entre comillas, desde mm, Occidente, los pensadores de Oriente, ahora se redescubra la filosofía griega, y romana, con la cual, como decía, hay tanta convergencia, ¿no? mhm, Un poco el paso de lo que sería la filosofía clásica, greco-romana, es muy práctica, sí, es, es pragmática, sí, no es meramente no. especulativa. Hay especulación, obviamente, y se utiliza el logos, Mm, la razón, sí, sí. pero y con los estoicos o los epicúreos, que es decir, está ahí Mm, muy al estilo del Buda, o del sí, yoga, sí, sí, o de sí, las sí. filosofías de Oriente, Mm, que no les interesa divagar tanto como ir a la condición mm, humana, ¿no? exacto. Y es un poco el paso, que se está dando en la actualidad, y creo que es interesante, no tanto la búsqueda de la autoayuda, que sería con un trasfondo más en psicología, Ujú, como el paso al autoconocimiento, que el eso, trasfondo es de filosofía.